Gracias, presidente. Esto va para los compañeros que se dicen agraviados por interponer un mecanismo de control constitucional que está justamente establecido para evitar y poner un límite en el poder dentro de un Estado. Si están tan seguros, pero tan seguros de la constitucionalidad del acuerdo promulgado por el presidente de la República, entonces, ¿por qué les preocupa que la Corte decida? Explíquenme, si de verdad el acuerdo cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, la Corte simple y sencillamente va a validar ese dicho, porque para eso existen los mecanismos de control constitucional, para que la Corte revise si corresponde esa acción gubernamental con lo establecido en la Constitución. Y además, déjenme decirles, compañeros agraviados, que justamente esa resolución de la Corte, en el sentido en el que sea, a favor del acuerdo o en contra del acuerdo, hará algo que es muy importante y que las Fuerzas Armadas han estado pidiendo: certeza. Les va a dar certeza. Vuelvo a preguntarles, si están tan seguros, ¿por qué les preocupa que la Corte sea la que decida? Y además, han estado insistiendo en que la presidenta no tenía facultades para presentar tal controversia. Pues la noticia es que la Corte ya le dio entrada. Y la Corte, entre otras cosas, tiene la facultad de revisar si la controversia que se presentó cumple con los requisitos establecidos en la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional y, por lo tanto, verificó que cumple con esos requisitos y le dio entrada, porque la presidenta de la Cámara de Diputados tiene, de acuerdo a la Constitución, el artículo 105 constitucional, al artículo 233 del reglamento de la Cámara de Diputados y a una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene la validez para presentar por sí misma esta controversia. Pero vayamos al punto. Para recordarles la memoria, porque además justo sucedió justo en esta tribuna. Y deben ser los senadores los que recuerden muy bien cómo se construyó el acuerdo para la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. El acuerdo de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional giró en torno a 3 temas. La creación de la Guardia Nacional como un cuerpo civil y ciudadano. Así quedó en el artículo 21 constitucional y artículo 6º transitorio. El segundo acuerdo fue el uso transitorio excepcional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública mediante un régimen regulado conforme a estándares internacionales que encaminara al país hacia la desmilitarización, en el artículo 5º transitorio. Y el tercer acuerdo de esa reforma constitucional era el fortalecimiento y profesionalización de las policías locales. Sí, con gusto, diputado. Tiene la palabra el diputado Javier Hidalgo. ¿Le hará una pregunta? ¿La oradora acepta la pregunta? Gracias. Sí. Sí, presidente. Sabiendo eso, ¿por qué no permitió que se nos consultara a todas y a todos los diputados de la Cámara? ¿Por qué se hace eso a nuestro nombre sin habernos preguntado? ¿Y cómo puede usted, que se dice demócrata, reconocer legitimidad a una acción autoritaria aprovechándose de la confianza que le dimos todos para que no fuéramos consultados? ¿Por qué a mi nombre se presenta una controversia constitucional y por qué no lo hace a nombre de su partido teniendo posibilidad? Sí, se lo pregunto porque usted se dice que es democrática, pero eso es golpista. Gracias.
Le respondo, compañero diputado. Tiene la palabra, diputada, para responder y luego va a concluir con su tiempo. Le respondo al diputado Hidalgo. Se presentó la controversia constitucional por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados porque la ley lo establece y la Constitución lo exige. La presidenta tiene la obligación, de acuerdo a la Constitución, por velar por todos los hechos que tienen que ver con los intereses de la Cámara de Diputados, y eso está establecido en la Constitución. Ella está velando por los intereses de la Cámara de Diputados y además está establecido en la ley. Si no estuviera establecido en la ley que ella por sí misma pudiera presentar esta controversia, no lo hubiera podido hacer. No tiene por qué consultarnos. Y cuando usted dice que los partidos pudiéramos haber presentado controversias, pues fíjese que no, y usted debería de saber que los partidos no pueden presentar controversia en esta materia. Y entonces, diputado presidente, le pedimos, por senador, no hay favor, diálogo. diputado, algo que no... Por favor, permítale que continúe la oradora en respuesta a su pregunta. Respeto, por favor. Tiene la palabra. Le estoy respondiendo, diputado. De continuidad a su respuesta, diputada, por favor. Le estoy respondiendo, diputado, que esta controversia, presidente. Le ruego, por favor, diputado, que le permita concluir a la diputada Tagle en su respuesta. A ver, como siempre, este grupo de agraviados quiere distraer la atención y ya le he respondido muy claramente, y es muy claro el dicho de que porque puedo vengo, sino porque puedo estoy aquí. Y justo la legisladora presidenta presentó esta controversia constitucional porque se lo permite la ley y porque además lo hace en defensa de los intereses justamente de la Constitución. Ojalá todos los legisladores recordáramos que hicimos un juramento el día 1 de septiembre de 2018 cuando rendimos protesta como legisladores. Nuestra obligación es con la Constitución, no con ningún partido ni con ningún presidente, con la Constitución. Y justamente esta controversia está pensada en atender la Constitución. Y vuelvo a insistir, si la Corte decide que es válido el acuerdo, no pasa nada. ¿Por qué este mismo grupo de agraviados, a veces sí y a veces no, les conviene ir a la Corte para que sea la Corte, que la Corte decida? ¿Por qué no utilizar siempre el mismo criterio? Y vuelvo a decir, la legisladora presidenta estaba total y absolutamente de acuerdo a la ley, tan es así que la Corte ya le dio entrada a la controversia. Si ella no tuviera facultades, la Corte hubiera desechado el procedimiento. Y con esto concluyo la respuesta, presidente, y continúo con mi intervención. Les decía que el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional establece que el uso de las Fuerzas Armadas permanentes en tarea de seguridad pública tienen que ser de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Extraordinaria, que significa que de manera que toda intervención resulte excepcional. El acuerdo, por el contrario, no lo acota al uso de situaciones excepcionales. Ya concluye su intervención, por favor, diputada. Presidente, pude revisar el reloj y no lo interrumpieron cuando el diputado hizo la pregunta. Continuó hasta casi alcanzar los 4 minutos. Concluya, por favor, sigue. El uso de las Fuerzas Armadas, de acuerdo al 5º transitorio, debería ser subordinada. En contravención, el presidente mandató la coordinación de la Guardia Nacional con la Sedena y Semar y no la subordinación de las Fuerzas Armadas. Debe ser regulada mediante mecanismos legales y, por el contrario, el acuerdo invade la competencia del Congreso para establecer dicha regulación. Y finalmente, el 5º transitorio establece que este uso de las Fuerzas Armadas debe ser fiscalizado por órganos civiles competentes e independientes. Este mandato se desatiende abiertamente. Así pues, dejemos que la Corte decida y dejen de distraer la atención de lo que realmente es importante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada.